Bienvenidos al podcast Construyendo puentes entre la medicina tradicional china y la medicina occidental. En el episodio de hoy, donde exploraremos un tema que toca los cimientos de la medicina y la salud, la posibilidad de un diálogo entre la medicina tradicional china y el modelo biomédico. ¿Pueden estas dos prácticas, tan distintas en sus fundamentos, complementarse en beneficio del paciente? Hoy vamos a reflexionar sobre cómo, desde nuestra formación médica, podríamos aportar a esta integración. Nos acompañan Gabriela González, Luis Guisáis y quien les habla, Catalina Gómez. Para empezar, hablemos un poco de la medicina tradicional china o MTC, que ha existido desde hace más de 2000 años, a diferencia del modelo biomédico, que se basa en la observación y en datos cuantificables. La MTC se centra en conceptos como el chi, que podría interpretarse como una especie de energía vital. El chi se mueve a través de los meridianos, que son canales en el cuerpo, y cualquier desequilibrio en este flujo podría llevar a una enfermedad. Pero esto no es todo. Otro principio fundamental de la MTC es el equilibrio entre el yin y el yang. En esta perspectiva, la salud es el resultado del balance dinámico entre fuerzas opuestas. En cambio, la medicina occidental se centra en identificar y corregir patologías específicas. Aunque estas ideas pueden sonar abstractas, reflejan una visión holística que considera tanto lo físico como lo emocional. Por otro lado, el modelo biomédico, que es el que estudiamos en la universidad, se fundamenta en un enfoque más analítico. Se basa en pruebas científicas y datos medibles, lo que le ha dado credibilidad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Este modelo nos permite abordar problemas de salud con métodos comprobados y estandarizados, pero también hay críticas, porque a veces puede ignorar la experiencia subjetiva del paciente. Y aquí es donde podremos preguntarnos cómo podemos como futuros médicos integrar una perspectiva más holística en nuestra práctica. A veces los pacientes pueden beneficiarse de enfoques que complementen el tratamiento biomédico, sobre todo en enfermedades crónicas o dolor, donde las terapias complementarias pueden tener un impacto positivo. Y aquí también es donde entra en juego la idea de construir un puente dialógico, más allá de ver la medicina tradicional china como algo alternativo, podríamos considerarla como una medicina complementaria. Este tipo de diálogo no significa que debamos abandonar los principios de la medicina basada en evidencia, sino que podríamos preguntar a los pacientes si han experimentado alivio a través de terapias como la acupuntura y observar cómo esto puede integrarse en su manejo clínico. Incluso podríamos buscar colaborar con profesionales de medicina tradicional china y aprender sobre sus métodos y resultados. Por ejemplo, en lugar de rechazar esta medicina, podríamos explorar en qué situaciones ha mostrado efectividad y en qué casos podría complementar lo que hacemos en la clínica. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta introducción al diálogo entre ambas prácticas. Lo que mencionaste me hace pensar en el valor de abrirnos a estos enfoques complementarios en la medicina. Y esta apertura no solo ayuda a comprender aún mejor las necesidades de los pacientes, sino también a enriquecer nuestras propias habilidades clínicas, que es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Conocer la perspectiva y las prácticas de la medicina tradicional china nos puede dar herramientas adicionales para abordar problemas complejos, sobre todo en el manejo de condiciones crónicas como el dolor lumbar, que es un ejemplo que mencionaré más adelante, o en el alivio del dolor. Además, como futuros médicos, nuestra capacidad de integrar diferentes enfoques y respetar las preferencias del paciente podría llegar a permitirnos ofrecer un tratamiento aún más completo. Es aquí donde se vuelve útil pensar en cómo podríamos aplicar este conocimiento de manera concreta y práctica en nuestra consulta. A continuación hablaré sobre el ejemplo que les di, que mencioné anteriormente, sobre cómo la medicina tradicional china podría jugar un papel muy relevante en el tratamiento de un paciente en un contexto clínico real.
Para hacerlo más concreto, pensemos en un paciente con dolor lumbar crónico que no mejoraba con analgésicos. La medicina tradicional china en este caso nos podría ofrecer la acupuntura como una opción de tratamiento y nosotros, como médicos occidentales, en lugar de verlo como algo opuesto a nuestro manejo, podríamos observar si logra un alivio que mejore su calidad de vida. En estos casos es fundamental la comunicación, ya que si nosotros como médicos sabemos qué tipo de tratamiento complementario está recibiendo el paciente, ya sea acupuntura u otro tipo de estos, podremos monitorear su progreso de manera aún más completa. Primero que todo, no se trata de dejar que el paciente pruebe lo que quiera sin supervisión, sino de integrar estas prácticas dentro de un plan más amplio, por lo que el paciente no tendrá libertad total en estos medios. Hasta ahora, pues hemos hablado de cómo podría ser este diálogo entre la medicina tradicional china y la medicina occidental, pero también es muy importante y relevante reflexionar sobre los desafíos y limitaciones de esta. Hagámonos la pregunta de qué obstáculos podríamos encontrar al intentar integrar estas dos prácticas. Un desafío importante es el aspecto científico. En medicina estamos acostumbrados a trabajar con evidencia sólida, ensayos clínicos y datos cuantificables. La medicina tradicional china, sin embargo, dependiendo muchísimo de la zona en la que se trabaje, se basa en conceptos y prácticas que a menudo no se pueden medir de la misma forma que nosotros lo hacemos. Esto nos plantea el reto de cómo validar científicamente algunas de sus prácticas, sin perder de vista el valor que pueden tener para los pacientes. Ahora, también existe el riesgo de que algunos médicos vean la medicina tradicional china con escepticismo, ya que algunos la podrían considerar como algo no científico, agregando otras comillas, o alternativo. Esta percepción puede dificultar la colaboración entre ambos enfoques y limitar así la disposición de algunos profesionales a aceptar la MTC o medicina tradicional china como un complemento válido en el tratamiento del paciente. Ahora, para cerrar y concluir, miremos un poco hacia el futuro de estas prácticas. Si logramos superar estos obstáculos que ya mencioné, ¿cómo se podría ver la medicina en unos años? Imaginemos un modelo donde en un hospital o clínica el paciente pueda recibir tanto tratamientos convencionales como terapias complementarias, con un enfoque más holístico, completo y adaptado a sus necesidades. En conclusión, tenemos que la integración de la medicina tradicional china y el modelo biomédico podría llevarnos a un sistema de salud aún más flexible y centrado en el paciente, poniéndolo a él como el centro de todo, que es como debería tratarse la medicina. Al final, nuestra misión como futuros médicos es poder brindar una mejor atención posible y esta integración nos ofrecería un camino hacia un cuidado de la salud más completo.